Washington. Y tengo a Héctor Chamis en nuestros estudios en Washington. Quería compartir algo que decía Carlos Holmes Trujillo, pero no quiero perder un minuto para entrar en esto. Héctor, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, muchas gracias a vos. No, a ver, ¿tuviste la oportunidad de escuchar a Edgar Zambrano y la entrevista que teníamos al aire? Sí, una buena parte de ella, los últimos 10 minutos, diría yo. A ver, bueno, no sé si lo cambia, evidentemente la cárcel, la soledad, el sentir que violan los derechos humanos puede cambiar a la gente. Lo que me resulta un poco incomprensible es cómo después de describir que en Venezuela no hay democracia, que no hay libertad, que se violan los derechos humanos, pues hay que concluir que hay una dictadura o una tiranía. ¿Cómo establecer un diálogo con quien secuestra todas estas libertades? Sí, y además cómo hace uno para diferir, de sentir o criticar a alguien que acaba de salir de una prisión injusta, de un secuestro, de sus derechos violentados y vulnerados, todo lo que relataba el diputado, que verdaderamente, bueno, eso hace que uno, al estar en desacuerdo o no, pero que sí se dirija a él con cierta deferencia, ¿verdad? Con delicadeza, diría yo, precisamente por ese hecho. Pero es así, si tuviera que decir algo acerca de lo que dijo el diputado y algún comentario que considerara yo importante, es que las comparaciones que hizo no sirven, es comparar peras con manzanas, es comparar especies diferentes. Ni el apartheid de Sudáfrica, ni las dictaduras del Cono Sur, ni ninguna experiencia de ese tipo son comparables a la de Venezuela, por lo que hemos conversado muchas veces, por lo que está documentado, por lo que se ha escrito, por lo que se ha conversado, que es que esto es una organización criminal en el poder. En alguno de mis artículos lo he llamado un conglomerado criminal que alienta toda forma de ilegalidad, el tráfico, el lavado, la explotación de la minería ilegal, el crimen, el secuestro, la extorsión, y que es un régimen que se sostiene a partir de esas organizaciones. En tanto eso, es muy difícil concebir hacer política con ese régimen. Y hoy estamos precisamente discutiendo el TIAR por la denuncia que ha hecho Colombia, a propósito del canciller Carlos Holmes Trujillo, acerca de un régimen que auspicia, que constituye un Estado narcoterrorista, que auspicia organizaciones de esa naturaleza. Entonces, bueno, esto es lo que diría acerca de la conversación que tuviste recién con el diputado. Ahora, Héctor, refieres al canciller Carlos Holmes Trujillo, que hoy además estaba en un foro en Madrid, en España, donde tocó el tema de la diáspora venezolana, de la emergencia de todo el continente, pero por primera vez el canciller de Colombia se pronuncia en relación al diálogo sostenido en Barbados, y por primera vez dice que no estaba el gobierno de Colombia de acuerdo con este diálogo. ¿Por qué no se dijo antes? Yo creo que sí se dijo antes. De hecho, yo creo que el presidente Duque dijo, estoy seguro, el presidente Duque dijo no se dialoga con matones acerca de esta etapa. No sé si exactamente fue a raíz de las conversaciones de Barbados o las conversaciones anteriores en Oslo, que de cualquier manera formaron parte del mismo proceso, el auspicio de Noruega con el régimen, con algún acuerdo con Cuba también en relación a eso, que es una herencia del rol de Noruega en las negociaciones de paz con la FARC, y ambas cosas están, nos guste o no, muy vinculadas. Verdaderamente, entonces, sí, inclusive en aquel momento de inicio del diálogo, las primeras instancias ocurrieron en Oslo, precisamente. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo, yo me enteré por los diarios, nosotros nos enteramos por los diarios en referencia al gobierno de Colombia. Entonces,
A raíz de eso, sí, no me sorprende lo del canciller de hoy, porque en su momento el propio presidente lo manifestó también. Ahora, ¿qué opinas? O sea, si esto era lo que se pensaba, lo comentamos nosotros en alguna de nuestras conversaciones semanales en relación a Oslo, a Barbados, ¿qué decir de esta escenografía que ha montado el régimen en Venezuela, acolitados por estos factores opositores de pequeños partidos, de quienes se dicen que no tienen representación ninguna? En efecto, no tienen representación. Están algunos diputados allí, pero eso significa un porcentaje muy bajo del electorado. Si uno quiere mirar encuestas es igual. Quiero referirme a María Corina Machado, que hizo alusión al régimen dialogando con el régimen. Y buena parte de esta instancia es eso, porque son partidos o organizaciones, porque no llegan a constituirse en partidos verdaderamente, que han sido siempre rueda de auxilio del régimen, como quienes que han participado en elecciones fraudulentas, que han participado en instancias que socorrieron al régimen en momentos coyunturales muy difíciles para el mantenimiento de Maduro en el poder, y sin embargo lo hicieron, como fue la elección del 20 de mayo de 2018, elecciones regionales posteriores, juramentaciones posteriores en la Asamblea Nacional Constituyente, en lugar de la Asamblea Nacional, por parte de alcaldes electos en aquella elección. En fin, hay todo un componente nominalmente opositor, algunos le ponen comillas, que recurrentemente, cíclico además, concurre a socorrer al régimen. Pero por más que Zambrano, que el diputado Zambrano quiera insuflarle a esto, yo la verdad que no sé muy bien cómo definirlo, por más que quiera decir que esto es un ejercicio de la política y que darle una oportunidad, ¿a dónde puede conducir, Héctor? Bueno, ese diálogo fracasó por la propia admisión del gobierno interino de la Asamblea Nacional. Ahora, además, este grupo ha llegado a un acuerdo. Veremos si se puede instrumentar, porque no me queda claro los mecanismos por los cuales se podría instrumentar. Pero el acuerdo dice que el partido oficialista, el partido del régimen, regresará a la Asamblea Nacional. Y yo creo que ahí la apuesta es muy clara. Hay un tercio de diputados de oposición que no pueden concurrir a las sesiones porque están en el exilio, arrestados, escondidos en sus casas o en alguna embajada. Eso suma un tercio de la totalidad de los diputados. Y la llegada de los diputados del PSUV, el regreso de los diputados del Partido Oficialista a la Asamblea Nacional, más estos diputados colaboracionistas, menos ese tercio que no puede concurrir a sesiones, bueno, puede alterar la composición de esta Asamblea Nacional y devolverle al oficialismo, al régimen, el control legislativo, el control de la legislatura. Yo creo que la apuesta del régimen es clausurar finalmente el proceso abierto en diciembre de 2015 con aquella elección que le dio mayoría a la oposición. Y si esto ocurre, bueno, ya no necesitará el régimen la Asamblea Constituyente y podrá volver a concentrar en sus manos la totalidad del poder público, que hasta ahora no tenía control de la rama legislativa, ¿verdad? Bueno, es un riesgo absoluto para el gobierno interino. ¿Qué tendría que hacer? Es decir, ¿cómo movilizarse frente a esta jugada del régimen? Es muy complicado y yo creo que el peligro es real y ello significaría la terminación de la experiencia de gobierno interino de Juan Guaidó a cargo, y ello significaría el riesgo de
finalmente la construcción de un sistema de partido único a la cubana, con absoluto y férreo control de todas las instituciones del poder público, ejecutivo, legislativo y el judicial. Todo esto en un régimen represivo que además viola los derechos humanos de los venezolanos de manera cotidiana. ¿Qué puede esperar, qué podemos esperar dentro de este ajedrez o de todo esto que está ocurriendo, digamos que en las últimas horas, de cara a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde el presidente Duque tendrá además una presentación importante, donde Venezuela será un punto? Sí, efectivamente, Colombia va a continuar con la presentación que inició el canciller en la OEA la semana anterior. Al mismo tiempo va a haber una reunión precisamente de consulta, según fue estipulado y votado en aquella reunión, del TIAR. Entonces eso será una reunión de cancilleres, porque lo que se votó es llamar precisamente una reunión de consulta de los cancilleres, la cual se va a desarrollar en Nueva York la semana que viene durante la Asamblea de Naciones Unidas, el lunes. Tengo entendido, será esa reunión. Y allí veremos si la comunidad internacional puede aumentar la presión, que es lo único que este régimen, aumentar la presión en todo sentido. Vuelvo a referirme a lo que dijo el embajador Tarre la semana pasada también. Dijo, bueno, descartar el uso de la fuerza como prejuicio no es aconsejable. Descartar otras opciones como las sanciones, como aumentar sanciones para el régimen, ya sea individuales o al Estado, también es una opción que muchos países latinoamericanos tienen que evaluar, porque no lo han hecho todavía, con la excepción de Panamá. Y entonces, yo creo que cualquier solución posible de Venezuela, me animo a decir, y lamento que el diputado Zambrano estará en desacuerdo, no va a llegar desde adentro, sino que va a llegar desde afuera. Porque desde adentro, como bien señalaste, sí, ya vimos en qué concluye cada una de estas instancias de diálogo, donde ninguna derivó en debilidad para el régimen, sino lo contrario. Maduro nunca emergió de ninguna de estas instancias de diálogo, si las cuentan como 8, 9 o 10, las de Dominicana, las que fueron auspiciadas por el Vaticano, estas últimas de OSCE de Barbados. El régimen siempre emergió de esas negociaciones, de esos diálogos, fortalecido y estable. Entonces, cualquier solución tendrá que venir de afuera y queda en la comunidad internacional definir qué es lo que va a hacer, de qué manera va a poner presión. Al respecto también estaba pensando exactamente lo mismo que vos señalaste, que es cuando el diputado Zambrano hablaba de inmediatismo, uno dice, bueno, son 20 años de este régimen, son 6 años de Maduro, claro. Son 6 años de diálogos para llamar a revocatorio, elecciones que luego son fraudulentas, a negociar liberación de presos. El diputado es liberado hoy con el mismo patrón de muchos otros que fueron liberados en esta metodología de puerta giratoria. Sale uno por un lado y entra otro por el otro. Efectivamente. Y la cantidad de presos políticos nunca desciende, siempre aumenta. Así es una verdad tan grande como un edificio, para decirlo coloquialmente. Héctor, te agradezco como siempre que estés con nosotros. Gracias a vos, y Dani, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la próxima semana en nuestro próximo encuentro. Héctor Chamiz.